En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de estos 10 mandamientos. Es decir, vamos a subir 4 metros del monte Sinaí en cada número del catecismo que estemos estudiando. Hoy nos encontramos en el metro 308 de altura. Entramos también en el cuarto apartado, el último apartado del estudio del primer mandamiento, donde el catecismo dedica 4 números, del 2129 al 2131, al estudio del tema que tiene como título No te harás escultura alguna. El día de hoy vamos a profundizar en los números 2129 y 2130. Número 2129 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El Deuteronomio lo explica así: puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Horeb de en medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda belleza creada. Es un número precioso este que nos regala el catecismo en esta mañana. Es una doctrina donde nos está explicando algo que nos deja fundamentalmente el Antiguo Testamento del libro del Deuteronomio. Y aquí vamos a ver cómo Dios tiene una pedagogía con su pueblo y Él va evolucionando hasta llegar al Nuevo Testamento, ¿no? Es un relato muy hermoso que nos va a dejar mucha tranquilidad, especialmente a nosotros los católicos, enfrente de momentos y de acusaciones tan fuertes como las que nos toca vivir todos los días, ¿no? Dios tiene una pedagogía. Él nos va educando para ir creciendo en el conocimiento del Dios verdadero. Hay personas que se escandalizan cuando leen la Sagrada Escritura y se arman unos líos en su cabeza al ver cómo en la Sagrada Escritura no les parece que sea el mismo Espíritu Santo el que reveló el Antiguo Testamento del que reveló el Nuevo Testamento, ¿no? Incluso llegan a decir que ¿por qué esas contradicciones? Pero lo cierto es que es el mismo Espíritu Santo el que reveló en el Antiguo Testamento ese ojo por ojo, diente por diente, en medio del contexto cultural de todos aquellos pueblos tan violentos, y entendía que tenía que poner un pare a una forma vengativa donde se ponderaba el mal con el mal multiplicado, ojo por ojo, diente por diente. Pero tampoco dar una respuesta más grande de lo que el agravio que se había sufrido era. Por tanto, era
un primer paso importante. Lo que Jesucristo nos reveló de no devolver al mal con el mal, no hubiera sido posible para nosotros aceptarlo si previamente no hubiera habido unos pasos de educación de nuestro corazón como hombre. En el Antiguo Testamento fue necesario entonces todo lo que se vivió, ese ojo por ojo, diente por diente, etcétera, etcétera, para llegar al Nuevo Testamento. En un contexto similar, estamos hablando de un Dios que es invisible, pero que se va a hacer visible. Todo el Antiguo Testamento era un Dios invisible que se va a hacer visible en el Nuevo. Se va a hacer palpable, se va a encarnar, se va a hacer hombre. Pero para que eso pudiera pasar era necesario prepararnos para ello. ¿Y cómo se preparó el corazón del hombre para este acontecimiento de que Dios se hiciera hombre? Primero, purificando su vida de las falsas imágenes que teníamos de Dios. Dígame muy bien esto. Purificando nuestro corazón de las falsas imágenes que teníamos de Dios. Deuteronomio 4:23. Guardaos, pues, de olvidar la alianza que Yahvé vuestro Dios ha concluido con vosotros, y de haceros alguna escultura o representación de todo lo que Yahvé tu Dios te ha prohibido. La pedagogía de Dios entiende que en este momento el pueblo de Israel tiene que despojarse de todo tipo de imágenes o de imaginaciones que tiene de Dios para que más tarde Dios se descubra visiblemente en Jesús. Por eso los tiene que despojar de todo, para que estén preparados para recibir la imagen de Dios, Jesucristo. Es como el ejemplo de la esponja que está empapada de agua sucia. Para poder llenarla nuevamente de agua limpia, la esponja se tiene que exprimir totalmente para soltar todo el agua sucia que tiene. Algo así pasa con la revelación. Hay una prohibición de hacerse ningún tipo de imagen o representación de Dios, porque el pueblo está caminando hacia el único y verdadero Dios, hacia el monoteísmo, hacia una purificación de falsos conceptos de Dios que se tenían por la existencia de muchos dioses en estos pueblos, para poder ir llegando al concepto del verdadero Dios, un Dios trascendente, un Dios espiritual, un Dios puro. ¿Sí? Y había el peligro de hacerse una imagen de Dios muy crasa, porque ellos estaban rodeados de pueblos que tenían falsos dioses e idolatraban imágenes hechas de madera, hechas de barro, hechas de oro. Y por eso era necesario esa purificación para educar al pueblo y hacerle entender que Dios es trascendente. Por eso Dios les prohíbe hacerse alguna imagen. Los está purificando. Porque si este proceso no se hubiera hecho, si esta pedagogía Dios no la hubiera puesto en marcha, no se podría conocer que Dios es espíritu puro. No se podría. Por tanto, el primer paso en el Antiguo Testamento
fue hacer entender al pueblo que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, pero que no se podía hacer o crear nosotros a Dios a nuestra imagen y semejanza. Fue Él el que nos creó, no nosotros a Él. Porque también existe el riesgo de que en vez de creer en el Dios que nos ha creado a nosotros, terminamos creyendo en el Dios que nosotros mismos nos hacemos o que nosotros mismos nos imaginamos. Algo como hoy día está pasando. Se crean dioses a la medida de cada uno. Por tanto, esta pedagogía de Dios de purificarlos de todo tipo de imágenes de Dios fue muy importante y necesaria en este recorrido del Antiguo Testamento, que Dios es mucho más que las imágenes que lo representan. También es verdad que nosotros, eh, según va avanzando la revelación, tenemos el riesgo de caer como en prescripciones muy estrictas. Y era necesario también ir haciendo unas matizaciones poco a poco de ello. Nosotros podemos venerar una imagen de la Virgen María o de Jesucristo sin que tengamos el riesgo de entender que esa imagen, la materialidad de esa imagen, el hierro, el cobre, el barro, la madera, es Dios mismo. Esto nosotros hoy lo podemos entender. Nosotros estamos clarísimos en que una imagen no es Dios y estamos más que clarísimos en que venerar no es adorar, en que venerar no es adorar, pero lo entendemos hoy, después de un camino tremendo que Dios empezó en el Antiguo Testamento. Luego dice este número 2129 del Catecismo: quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es una expresión muy hermosa de esto, la trascendencia de Dios. Y nos remite el Catecismo al libro del Eclesiástico 43, 27, 28 que dice: por mucho que digamos, nunca acabaremos en una sola palabra. Él lo es todo. ¿Dónde hallar la fuerza para glorificarlo? Porque Él es el grande, superior a todas sus obras. Esto es algo muy hermoso, porque decimos que Dios es trascendente y al mismo tiempo decimos que Dios es inmanente. Son dos palabras como muy raras, pero vamos a intentar explicarlas. Dios es trascendente y al mismo tiempo es inmanente. Y este es el motivo por el que en el Antiguo Testamento se prohibió hacer alguna imagen o figura humana de Dios, porque se quería subrayar la trascendencia de Dios. Absolutamente trascendente, dice el libro. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas las cosas. Eso es lo que es trascendencia. Está por encima de todas las cosas, las trasciende. ¿Y qué es inmanencia? Inmanencia significa cercano a nosotros. Es decir, Dios es absolutamente, ¿eh?
grande, más allá de todas las cosas, y es absolutamente cercano a nosotros. Tan cercano que es supremamente íntimo, tan íntimo a mí que yo mismo. Qué dos palabras tan maravillosas para entender a Dios. Trascendente e inmanente, tan grande que todo lo supera y tan cercano a mí que es íntimo. Y aquí, queridos amigos, para entender un poquito mejor esto, el catecismo nos invita a regresar al número 300 que estudiamos. El número 300 del catecismo en la primera parte que dice, Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Su majestad es más alta que los cielos. Su grandeza no tiene medida. Pero porque es el creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En él vivimos, nos movemos y existimos. Según las palabras de San Agustín, Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Fíjese qué número 300 tan precioso que quizás cuando lo estuvimos allá leyendo y estudiando, hoy lo entendemos con mayor exactitud. Es una doctrina preciosa. Dios es trascendente, por encima de lo más alto de mí, por encima de la galaxia más lejana que exista. Y Dios es inmanente, está en lo más hondo de mi intimidad. Por tanto, Dios es trascendente y al mismo tiempo inmanente. Esto es muy importante, este equilibrio entre la trascendencia y la inmanencia para poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Si Dios fuera únicamente trascendente, es decir, arriba de todo, nosotros remarcaríamos el que Dios está muy lejano. Eso es muy propio del mundo musulmán. Un Dios muy arriba, muy lejano, muy distinto del hombre, totalmente diferente. Que sería un Dios que no conecta con nosotros, al cual solamente se le debe sumisión. Muy lejano, que incluso llegáramos a pensar que no le importamos. Podríamos caer en ese error, de ver a Dios solamente trascendente, ¿no? También, del otro lado, si remarcamos únicamente la inmanencia, es decir, el hecho de que sea cercano a mí, que esté presente en mi vida, un Dios que está dentro de mí, que coincide con mis cosas, pues sería un Dios muy parecido a mí, como si fuera semejante a mí, y al final sería un Dios a mi medida, hecho por mis propias manos, como si fuera mi amigote, tan semejante a mí que entonces lo siento limitado como para poder salvarme. Por eso la Iglesia nos invita al equilibrio, trascendencia e inmanencia. Esto es muy, pero muy importante, queridos amigos. Citamos nuevamente a San Agustín. Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Entender esto de San Agustín es entender este tema. Por eso era necesario purificar al hombre de toda imagen para que quedara listo para recibir a Jesús. Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Y al final termina este número del catecismo diciendo, Dios es la fuente de toda belleza creada.
Y nos remite al libro de la sabiduría 13:1-3. Sí, vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios, los que a partir de las cosas visibles no fueron capaces de conocer a aquel que es, y al considerar sus obras no reconocieron al artífice. En cambio, tomaron por dioses rectores del universo al fuego, al viento, al aire sutil, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros luminosos del cielo. Ahora bien, si fascinados por la hermosura de estas cosas, ellos las consideraron como dioses, piensen cuánto más excelente es el Señor de todas ellas, ya que Él mismo es el autor de la belleza que Él creó. Y si quedaron impresionados por su poder y energía, comprendan a partir de ellas cuánto más poderoso es el que las formó. Es un texto precioso del libro de la sabiduría. Si así es la criatura, ¿cómo será el creador? Aquellos pueblos con esas religiosidades primitivas que adoraron como Dios al volcán, a las estrellas, al sol, Dios los educa. ¿Te has sentido tan atraído por la belleza de este sol? ¿Por la belleza de este amanecer? ¿Por la belleza de este anochecer? Esa belleza ha sido tan sugerente para ti que has llegado a pensar, ese debe ser Dios. Y ante esa belleza que adoraban, que los llevaba a adorar al sol, a la luna, a las estrellas, al firmamento, detrás de ellas estaba su creador. Por eso la escritura dice tan hermoso, si fascinados por la hermosura de estas cosas, ellos las consideraron como dioses, piensen cuánto más excelente es el Señor de todas ellas, ya que Él mismo, autor de la belleza, es el que las creó. Lo cierto es que muchas personas se acercan a conocer a Dios por el misterio de la belleza que se refleja de Dios en sus criaturas. Y eso es hermosísimo. Llegar a Dios a través de la creación. Los cristianos católicos decimos que la verdad es bella por sí misma. Pero es cierto que muchas personas el primer contacto que tienen con Dios no es a través de la verdad que Dios nos enseña y que Dios nos reveló, sino que ese primer contacto que tienen con Dios es a través de la belleza de la creación de Dios. Por eso la creación se cuida. Por eso los cristianos católicos defendemos la vida ante todo. Por eso no matamos a nuestros bebés. Ahí se fundamenta ese no al aborto. Dios es el creador de toda la belleza. Y yo no tengo el derecho, no tengo la autoridad para acabar con la belleza que Dios creó. Por cierto, fíjense, queridos amigos, en la medida en que perdemos la capacidad de admirar la creación, perdemos la capacidad de conocer a Dios y terminamos adorando diosesitos. Por ahí, estrellas, galaxias. Imagínese usted, pirámides, energías y cuánta cosa uno se imagina por ahí, ¿no? Cuando el hombre deja de ser contemplativo, de gozar de la creación, de gozar de la naturaleza, de las cosas bellas, del arte, cuando el hombre pierde la sensibilidad en el gusto, se va haciendo cada vez más burdo, más vasto, más torpe.
y empezamos a hacer un culto a la fealdad. Fíjese en nuestra cultura moderna ha hecho un culto a lo feo, a lo burdo, a lo tosco. Cuando el hombre no está educado en la belleza, le cuesta mucho conocer a Dios, que es el autor de toda belleza. ¿Quiénes son los que más se desprecian a sí mismos? Los que dicen no creer en Dios. Es que yo no me quiero, no me gusto como soy. Ojalá pudiera haber nacido de otra manera. En el fondo hay un no conocer a Dios, no haberlo encontrado en la belleza de la creación. No nos hemos dejado tocar de la armonía de la creación. ¿Cómo será Dios de grande, de bondadoso, para ser el autor de toda esta belleza? Y el catecismo vuelve y lo reafirma. Él es la fuente de toda belleza. En el fondo, aquellos pueblos primitivos que adoraban el sol, la belleza del amanecer, esos pueblos nos enseñan una gran y preciosa sensibilidad ante la creación, que hoy día muchos de nosotros hemos perdido. A mí me llama mucho la atención cuando veo los grupos de turistas que van a esa isla muy famosa, esa isla griega llamada Santorini. Lo más importante que sucede en Santorini es la caída del sol. Es el único lugar del mundo donde el sol cae en 2 segundos. Y van cientos de miles de personas a ver hasta allá, subir todo ese volcán por 2 segundos para apreciar la belleza de lo que es una caída de sol. Imagínate si estar ahí para presenciar esa belleza es eso. ¿Cómo será el creador de ese sol, el creador de ese atardecer? Nuestros antiguos, estos pueblos primitivos, nos enseñaban una gran sensibilidad. Ellos por lo menos le llamaban Dios a lo que era un reflejo de la belleza de Dios, y eso ya era un paso grande. En cambio, hoy día, lo que hacemos, lastimosamente, es entregarnos a falsos dioses, no por la belleza que ellos tienen, sino más bien porque somos seducidos por las tentaciones que nos llevan a idolatrarles, buscando solamente nuestras pasiones humanas, dinero, éxito, placer, tener. Y esos son los 4 dioses modernos. Damos un paso más. Nos presenta el catecismo el número 2130 que dice, sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado. La serpiente de bronce, el arca de la alianza, los querubines. Qué paso tan grande ha dado el catecismo aquí utilizando los textos de la Sagrada Escritura. Primero nos dijo, no te harás ninguna imagen. Y ahora, punto seguido, tienes permiso para. El mismo Dios que en el Deuteronomio dijo que no, ahora dice que sí. Dios con el pueblo de Israel en ese proceso de revelación que tiene con ellos, en ese mismo contexto permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación. Números 21:4-9. Partieron de Or de la montaña, camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto?
pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Y dijo Yahvé a Moisés: hazte un abrasador y ponlo sobre un mastil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mastil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. ¿Qué texto este? Para que se lo saquen a los protestantes cuando vayan a molestarles a su casa. Este es el primer signo de hacer una imagen, una figura, como signo de que era Yahvé el que lo salvaba. Por si a alguno no le queda claro. Números 21, 4, 9. Después nos remite el catecismo al texto de Sabiduría 16, 11, 13. Para que se acordaran de tus palabras, eran aguijoneados y se curaban rápidamente, no sea que cayeran en un profundo olvido y así quedaran excluidos de tu acción bienhechora. Y no los sanaron las hierbas ni los ungüentos, sino tu palabra, Señor, que todo lo cura. Porque tú tienes poder sobre la vida y la muerte, haces bajar a las puertas del abismo y haces subir de allí. ¿Qué texto este, no? Y no los sanaron las hierbas ni los ungüentos, sino tu palabra, Señor, que todo lo cura. Es Dios quien cura al hombre de la tentación, pero es por la mirada de fe. Esta serpiente de bronce es un signo de que Dios es el que me cura. Y esa imagen de la serpiente de bronce puesta en ese mastil era la profecía de lo que iba a ser Jesucristo elevado en la cruz. Eso es lo que nos dice San Juan 3, 13, 15. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. También nosotros dirigimos nuestra mirada, así como lo hizo el centurión romano, así como lo hizo el buen ladrón, a ver a ese Cristo elevado en la cruz y quedar sanos. De la misma forma que quedaron sanos los israelitas en el desierto al mirar la serpiente de bronce elevada en ese mastil. Esta es una novedad preciosa, queridos amigos. Esta es la novedad de poder hacer una imagen. Frente a esa prohibición que hoy no se jactan de mencionar los protestantes, dentro de esa prohibición hecha en el Deuteronomio, aquí se cae, porque viene una novedad, porque Dios es consciente de la condición del hombre que es corpóreo también, que el hombre necesita signos visibles, que nosotros no somos ángeles, que aunque tengamos una condición espiritual, somos de carne al mismo tiempo, y que tenemos una capacidad de conocer a través de los sentidos, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que palpamos. Y por eso Dios da este paso en su pedagogía. Dios revela porque sabe que tenemos
la capacidad de conocerlo a través de estos signos. De ahí más tarde, lo veremos después en las siguientes catequesis. De ahí más tarde vendrán en el Nuevo Testamento los sacramentos, que van a ser los signos visibles de la gracia invisible. Al final, termina este texto, este número del catecismo diciendo, el arca de la alianza, mírela, aquí la tengo. El arca de la alianza, los querubines, aquí están, encima del arca. Serán otros pasos que Yahvé irá permitiendo que existan con esas ciertas representaciones. Éxodo 25, 8, 12. Me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de su mobiliario que yo te mostraré. Harás un arca de madera de acacia, de 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. La revestiréis de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás. Y además pondrás en su alrededor una moldura de oro. Fundirás para ello 4 anillas de oro que pondrás en sus 4 pies, 2 anillas a un costado y 2 anillas al otro. Y así continúa Dios diciéndole cómo quería su imagen, cómo quería su morada, para que lo recordaran siempre. Él mismo le dijo cuánto de alto, cuánto de ancho. Qué cosa más hermosa, ¿no? Porque el pueblo necesitaba ver esta arca de la alianza como el signo de que Dios habitaba en medio de ellos. Para nosotros los católicos es el sagrario. Por eso lo hacemos de oro, precioso, puesto en el lugar más digno del templo, donde va a estar Jesucristo ahí, esperándote. Porque esa es la grandeza de ese Dios, que es trascendente y al mismo tiempo inmanente, tan cercano a nosotros, que está metido ahí, en esa arca, pero con toda la belleza que se le pueda revestir. Primera de Reyes 6, 23, 26. Hizo en el Debir 2 querubines de madera, de acebuche, de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos. 10 codos desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas. El segundo querubín tenía 10 codos, las mismas medidas y la misma forma para los 2 querubines. La altura de un querubín era de 10 codos y lo mismo el segundo querubín. Y así. Era otra imagen visible del Dios invisible. La vemos aquí en esta arca de la alianza. Por tanto, queridos amigos, en conclusión de este día, Yahvé tiene la santa paciencia, la santa pedagogía de que el hombre necesita centrar sus sentidos en los signos que le remitan a ese Dios trascendente, pero que al mismo tiempo es un Dios inmanente, cercano, íntimo a nosotros, más íntimo que yo mismo.